¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todas. Agradezco al Centro de Estudios Mexicanos de Tucson, en especial a su directora, la querida Elena Centeno, la invitación que me da pie a charlar con quienes nos acompañan en este interesante encuentro. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Yo quisiera compartir con ustedes algunas de las posibilidades que nuestra gran universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, ofrece a todo aquel que se acerque con deseos de crecer en muy diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Académicos, culturales, deportivos, sociales, etcétera. Es inmenso. Por ello, los voy a invitar a una muy breve travesía por la historia de nuestra universidad, que como institución nacional ya cumplió sus primeros 110 años y que tiene sus antecedentes y ha caminado en este trayecto en un vínculo interesante de ajustes y desajustes con el país y con América Latina. Vamos a hablar de estos momentos, digamos, fundamentales o constitutivos de la universidad para centrarnos después en su situación actual y las múltiples posibilidades que nos da la UNAM. Cuando me pidieron esta charla y por qué no estudiar en la UNAM, mi primera asociación fue un viejo anuncio de un banco que no existe más, que se llamaba Banco del Atlántico, que decía que era un océano de posibilidades. Nuestra universidad sí lo es un océano de una riqueza extraordinaria, donde es un gozo sumergirse y explorar. Y a eso los invito en esta charla. Ok. La Universidad Nacional tiene como precursora a la que fuera la primera universidad donde se dictaron cursos en el continente americano, la Real Universidad de México, que fue creada por cédula real en 1551. También le anteceden algunos colegios de origen colonial, como San Ildefonso, el Real Seminario de Minas o la Academia de Nobles Artes de San Carlos, así como una serie de establecimientos y escuelas que se fueron constituyendo a lo largo del siglo XIX, como la Escuela Nacional Preparatoria y escuelas nacionales de carácter profesional. Don Justo Sierra, a quien tenemos en el centro de la imagen, periodista y diputado, planteaba desde los años 80 del siglo XIX la importancia de que México contara con una universidad nacional. Y es como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que concreta este anhelado proyecto cuando se publica la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de México en mayo de 1910. Unos meses después, en el marco de los festejos del centenario de la independencia, se realiza la solemne ceremonia de inauguración de la Universidad Nacional de México, que se funda con esas escuelas profesionales, la preparatoria, medicina, jurisprudencia, altos estudios, que será el antecedente de filosofía y letras, bellas artes e ingenieros. A esta universidad primigenia, recién fundada, acudían un poco menos de 2,000 estudiantes. A menos de 2 meses estalla el movimiento de la Revolución Mexicana, el movimiento armado. No obstante, la universidad, con dificultades financieras, de organización, etcétera, continúa sus labores académicas a todo lo largo de la lucha armada. Y después empieza a articularse a los proyectos postrevolucionarios que iban a ir dándole forma al México contemporáneo, al país que conocemos. Y un ejemplo es la figura de Vasconcelos, quien fuera nuestro rector y después el primer titular y creador de la Secretaría de Educación Pública, y quien justamente en 1921, hace 100 años, le legara su escudo y su lema a la Universidad Nacional de México.
A esa formación de bachilleres, de profesionales, ¿no? Se van agregando una serie de tareas de extensión universitaria, de servicio, de vínculo con la sociedad, campañas de alfabetización, bufetes jurídicos, consultorios médicos, obras de mapeo y saneamiento de la ciudad, etcétera, con los estudiantes de la universidad. A lo largo de estas primeras décadas también se van incorporando o creando otras instituciones, otros espacios académicos, como la Escuela de Odontología, la Escuela de Enfermería o la de Ciencias e Industrias Químicas. Llega el año de 29, que es un momento, digamos, muy nodal para la universidad. Para ese momento ya se congregan más de 9,000 estudiantes en la universidad y se logra cumplir un gran anhelo, la obtención y el disfrute de la autonomía, que se plasma en una nueva ley orgánica que expide el presidente Emilio Portes Gil. Con esta ley, además de toda la condición de libertad de cátedra, de investigación y de organización académica, se incorporan una serie de instancias, como el Instituto Geológico Nacional, el Instituto de Biología, el Museo del Chopo, la Casa del Lago, el Observatorio Astronómico y la Biblioteca Nacionales. Un año después se crean el Instituto de Investigaciones Sociales, se funda la Revista de la Universidad de México e inician la publicación de los anales del Instituto de Biología. No obstante, se presentan una serie de desencuentros entre la universidad y el gobierno, y es el momento en que el presidente Abelardo Rodríguez resuelve otorgar una autonomía total para la institución, esto es 1933, y una nueva ley para su funcionamiento. En este periodo, ¿no? A partir de la ley del 33, se fundan la Facultad de Ciencias, se multiplican las actividades de investigación, a través del Seminario de Derecho Comparado, el Centro de Estudios Filosóficos, investigaciones estéticas, económicas, los institutos de física y matemáticas, el de geografía, el de química, el Laboratorio de Estudios Médico-Biológicos y el Observatorio de Tonantzintla, entre otras entidades. Y aparecen además nuevas publicaciones e inicia la imprenta y la radio universitarias. Más adelante, en otro contexto de vínculo y de relación, una muy productiva y fructífera relación con el gobierno federal, es que en enero del 45 se publica la Ley Orgánica de la ahora Universidad Nacional Autónoma de México, y es la ley que todavía nos rige, desde esa fecha y hasta el día de hoy. Y la universidad crece en términos de facultades, escuelas, institutos y centros, y ahí ya conviven más de 22,000 estudiantes, ¿ok? Para 1945. ¿Qué nos pasa con eso? Que las condiciones de desarrollo de los diferentes edificios y lugares que tenía la universidad, en lo que se conocía como el barrio estudiantil en el centro histórico de la Ciudad de México, no alcanzaban más. Y se habían hecho una serie de búsquedas para construir una ciudad universitaria, un lugar dedicado y donde se concentraban todas las actividades de la universidad. Finalmente, el 10 de marzo del 48, dan inicio a trabajos de preparación de mesetas, de puentes, etcétera, en el lejano, para entonces, pueblo de San Ángel, para lo que será la ciudad universitaria. En 1950 se pone la primera piedra de lo que sería la Torre de Ciencias, y en noviembre de 1952 el presidente Miguel Alemán, que es este personaje, que es el primer presidente civil y además egresado de la universidad, se hace una ceremonia de dedicación de la ciudad universitaria, el rector es Luis Garrido, y para 1954 ya el presidente Ruiz Cortines hace la inauguración de cursos en la ciudad universitaria. Él es el rector Nabor Carrillo, quien encabeza esta ceremonia.
El diseño y la realización de Ciudad Universitaria es obra de ingenieros, arquitectos, artistas plásticos y miles de trabajadores mexicanos. Realmente constituye un ejemplo muy sobresaliente de la consolidación de toda una escuela de arquitectura moderna y nacionalista que tiene una serie de reminiscencias de la arquitectura prehispánica, de gran belleza y funcionalidad, que además integra, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, la creación plástica de connotados artistas. Ustedes imaginarán que yo ahorita tengo un extrañamiento completo y absoluto de vivir en este campus, de habitarlo y de convivir con él. Esa es nuestra ciudad universitaria y es un privilegio para quienes ahí trabajamos cotidianamente y quienes nos visitan de todos lados. Este proyecto de gran escala, si ustedes ven en la imagen, tuvo impactos muy importantes para la industria mexicana, para el crecimiento urbano de la ciudad, para la ampliación de su red de transporte, de su oferta turística y inmobiliaria, etcétera. Por estas y muchas razones, la ciudad universitaria es emblemática de la vida universitaria, de la integración de su comunidad, y es un punto de inflexión en la historia de la UNAM, de la educación superior y de la Ciudad de México. Esto ya es una imagen contemporánea. Durante las siguientes 2 décadas, o sea, todos los 50 y 60, la universidad va a vivir un momento de gran crecimiento con estabilidad, de manera similar al que se da en el país, ¿no? Es una época en la que se fundan nuevas escuelas, se multiplican los espacios dedicados a la investigación y a la difusión de la cultura y se multiplican las instalaciones donde estas funciones se desarrollan. Ya para 1955, al año siguiente de la inauguración de la CU, la UNAM atendía a más de 37,000 alumnos y en 1960 alcanzaba los 60,000 estudiantes. La universidad va en ese momento aportando a los profesionistas que, entre otras cosas, van sentando las bases para la creación y desarrollo de las instituciones, de lo que es país moderno, instituciones de salud, sistemas de salud, sistema jurídico, de infraestructura, de caminos, de presas, de puentes, de la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la industria de la transformación. Es además la universidad un espacio de construcción y recreación de disciplinas humanísticas, sociales y artísticas. Y así continúa la expansión de planteles de la Nacional Preparatoria, que tiene 9. Se crean la escuela, por ejemplo, la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones Filosóficas y el de Jurídicas, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, la Filmoteca de la UNAM, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que ya hoy es una escuela nacional de cine, y el Centro de Cálculo Electrónico, que tiene el primer equipo de cómputo en el país y en América Latina, que llegó a la UNAM en 1958. La década del 70 es una década de una expansión y de una complejización inmensa. Inicia con un poquito más de 100,000 alumnos y finaliza con más de 280,000 alumnos, casi triplica su matrícula. Es esta década cuando se crean el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Sistema de Universidad Abierta, así como las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, en aquel momento las ENEP, que hoy se llaman FES, Facultades de Estudios Superiores, primero en Cuautitlán, después en Acatlán, luego Aragón y Zaragoza, Iztacala. Acatlán, Iztacala, Aragón y Zaragoza, son 5, ubicadas en el norte y en el oriente de la Ciudad de México. También se construye la ciudad de la investigación científica, se abren nuevas carreras, crecen los posgrados, se funda la Escuela Nacional de Trabajo Social y se construye el Centro Cultural Universitario, donde se reubican a la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, y se incrementan sustantivamente las tareas de difusión de la cultura. Esa es una zona hermosa enfrente de la biblioteca que se llama el Paseo de las Esculturas.
Durante la siguiente década, los 80, se construye la ciudad de la investigación humanística y se crea la reserva ecológica del campus, que tiene 124,5 hectáreas de protección. Se inauguran nuevas sedes para planteles de la prepa y para la Facultad de Ciencias Políticas, que es esta, y se crean nuevos centros e institutos de investigación que se ubican en diferentes entidades del país. El último decenio, los 90 del siglo XX, son para la UNAM, representa este decenio para la UNAM, un periodo tanto de academización como de crisis. Crece y se consolida el posgrado, se crean nuevos centros e institutos de investigación, aumenta la presencia no solo nacional, sino internacional de la universidad, se fundan nuevas sedes en Estados Unidos y en Canadá, se expanden y consolidan publicaciones, ¿no? Y también la década finaliza con la huelga más larga y más costosa para la historia de la universidad, que está vinculada con una propuesta de cuotas diferenciadas. Ya para el inicio del tercer milenio, tenemos un proceso muy intenso de esfuerzo para recomponer las relaciones entre los integrantes de la comunidad y recuperar esta imagen social y esta fortaleza de la universidad. Se toman una serie de medidas, ¿no?, para fortalecer la enseñanza profesional y el posgrado, impulsar la educación abierta y a distancia, se crece la capacidad tecnológica, se fortalecen redes nacionales e internacionales, se consolida la investigación y se crean nuevas entidades, ampliando infraestructura y equipamiento. Eso permite que para la segunda mitad de la década, de la primera década del siglo XXI, la UNAM ya se sitúe, y lo continúa hasta la fecha, como la mejor ubicada de Iberoamérica en diferentes rankings internacionales, que la califican por nivel académico, o por su potencial en la red, o por su valoración en el mercado de trabajo, ¿no? Y ahí nos hemos mantenido desde ese momento. En la segunda década ya de este siglo, se crean por primera vez nuevos espacios de formación profesional fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México. En 2011 se inicia con la Escuela Nacional de Estudios Superiores en León, al año siguiente en Morelia, donde ya se contaba con un campus de investigación, y a estas dos escuelas se suman en el 2017 la ENES Juriquilla en Querétaro y la ENES Mérida en Yucatán, con nuevas y novedosas carreras y esfuerzos de articulación con los contextos locales. ¿Dónde estamos hoy? En este ciclo, en el ciclo pasado, la universidad albergaba nada más y nada menos a 360,883 estudiantes. Más del 60% cuentan con algún tipo de beca que apoye el desarrollo de sus estudios. Y estos estudiantes están vinculados, y tenemos nosotros los maestros el privilegio de estar vinculados, más de 41,000 académicos con estos estudiantes. Y lo hacemos en 3 planes de bachillerato, que son el CCH, la Nacional Preparatoria y el Bachillerato en Línea, en 15 facultades, en 5 unidades multidisciplinarias, que son las facultades de estudios superiores, en 9 escuelas nacionales, enfermería, trabajo social, ciencias de la tierra y las ENES foráneas, más la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. En todas estas escuelas se ofrecen 130 carreras de licenciatura que tienen una serie diversa de opciones educativas, 28 de ellas en el sistema abierto y 22 de ellas a distancia, más 37 carreras o salidas terminales técnicas, ¿no?, con el grado de técnico profesional. En conjunto con centros e institutos de investigación, además, se ofrecen 42 programas de especialización que tienen 267 diversas orientaciones y 42 programas de posgrado,
que incluyen 94 planes de estudio de maestría y de doctorado. Esa oferta, por quien le interese, académica para los sistemas abiertos y a distancia, que ya mencioné la numeralia de cuántas se refieren a estas carreras, ¿no? Que están en estos cuadros, de las que se ofrecen en sistema abierto o semipresencial, el sistema de universidad abierta, y en línea o a distancia, ¿ok? Además de 2 maestrías, que son en enseñanza de educación media superior. Además de eso, ¿no? Toda la formación, la universidad atiende de manera muy importante la educación continua. Por ejemplo, en 2019 se beneficiaron más de 1 millón de personas en casi 11,000 diplomados, congresos, cursos, talleres, seminarios, conferencias. Ahora, en el confinamiento, esa numeralia impresionantemente ha crecido mucho más para alcanzar a millones de personas en México y en otros países utilizando los beneficios como estamos ahora del Internet. Por su parte, la incipiente investigación que se realizaba a comienzos del siglo XX, hoy se ha consolidado hasta representar cerca de la mitad del total de la investigación que se hace en todo el país. Esa la hace la UNAM a través de sus facultades, escuelas y en particular de 34 institutos, 14 centros y 12 programas universitarios, donde los investigadores tenemos el privilegio de desarrollar investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias. Más de 7,500 proyectos de investigación se hacen cada año, ¿no? Y se hacen en grandes áreas de conocimiento, ¿no? En las áreas académicas de ciencias biológicas, químicas y de la salud, las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Todas estas entidades cuentan con equipamiento, con personal académico y personal de apoyo de muy alto nivel, y coloca sus aportaciones en las fronteras de sus diferentes campos de saber. Desde estas entidades se producen anualmente, por ejemplo, la 1/4 parte de los artículos científicos que publica la República Mexicana, más 500 libros y cerca de 1,200 capítulos de libros, de lo cual nos sentimos muy orgullosos también. Asociada a esta tarea de investigación, además, la UNAM preserva, incrementa y difunde los acervos de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, desarrolla las tareas del Observatorio Astronómico Nacional, del Herbario y el Jardín Botánico, el Servicio Sismológico y la Red Mareográfica Nacionales, además de monitorear el volcán Popocatépetl y resguardar 3 reservas ecológicas en el Valle de México. Es además responsable de 33 laboratorios nacionales. Y me voy a la tercera función. El cultivo y la difusión de las diversas manifestaciones del arte y la cultura para la formación integral de los universitarios y de la sociedad se hacen presentes en la producción y difusión de artes musicales, plásticas, literarias, cinematográficas, teatrales, dancísticas. Casi 15,000 actividades anuales se realizan en una red de centros culturales, salas, teatros, auditorios, 26 museos de vanguardia y 18 recintos históricos en donde se realizan estas actividades. En el 2019 asistieron más de 2,5 millones de personas. Y esa oferta cultural también se incrementó por medio de las redes sociales por la pandemia. Asimismo, extiende a la comunidad y a la sociedad una inmensa gama de servicios y asesorías. Ejemplos: una red de bibliotecas con más de 7,5 millones de piezas documentales, ¿no? Y más de 900,000 títulos accesibles en su biblioteca digital. Es el mayor acervo del país. Su repositorio institucional, además abierto y disponible, que tiene hoy esta numeralia, casi 3 millones de recursos digitales, entre artículos, publicaciones, tesis, colecciones y recursos educativos.
sus canales de televisión y de radio, su propia red de cómputo, con casi 85,000 computadoras conectadas a Internet, con más de 200,000 cuentas activas en la red inalámbrica y una capacidad de supercómputo de 302,000 millones de operaciones aritméticas por segundo. Un sistema de videoconferencias e Internet inalámbrica ahora volcados en el campus virtual, ¿no? En donde los maestros damos clase o estamos en estos eventos, amén de los programas emergentes por el COVID para apoyar a la conectividad y el equipamiento para profesores y estudiantes, tabletas, préstamo de computadoras, módem con gigas, etc. Tenemos también servicios de orientación educativa y de orientación vocacional para estudiantes de bachillerato. Y tenemos las publicaciones que sitúan a la UNAM como la mayor casa editora de América Latina. El año pasado la UNAM produjo y publicó 2,225 libros en papel y en electrónicos. Esto implica un promedio de 6 libros por día. ¿Ok? A esto se suman asesorías legales, fiscales, psicológicas, pedagógicas, de servicios médicos, odontológicos, veterinarios, para la industria farmacéutica, química, entre muchos otros más. Otra faceta no despreciable es que nuestra universidad promueve más de 40 disciplinas deportivas y recreativas. Un ícono en este quehacer es el Estadio Olímpico Universitario, que ha sido sede de múltiples actividades y casa de los equipos de fútbol, soccer y americano de nuestros Pumas. La UNAM, además de la zona metropolitana de la Ciudad de México, tiene instalaciones en las 32 entidades del país y ahí se destacan polos de desarrollo en Morelos, Michoacán, Querétaro, Baja California, Guanajuato y Yucatán. Por otro lado, y estamos en una sede de estas orgullosamente, la UNAM tiene presencia internacional en 14 sedes ubicadas en 9 países, 6 de las cuales están en los Estados Unidos. Sus funciones primordiales son la enseñanza, la evaluación y la certificación del español para extranjeros, la formación de docentes en español como segunda lengua, la difusión de la cultura mexicana, la colaboración y el intercambio académicos, como estamos disfrutando hoy, y apoyar en el ámbito educativo y cultural a las comunidades mexicanas en el exterior y fortalecer los proyectos de internacionalización de la UNAM. Que esos proyectos de internacionalización han sido siempre de gran importancia para nuestra universidad. Por ejemplo, en el 19, la movilidad nacional e internacional arrojó esas cifras. Estudiantes que van y estudiantes de fuera que vienen a la universidad, académicos que salimos y académicos que vienen para incrementar los lazos y la producción con México y con el mundo. Al finalizar el 2019, la infraestructura con la que cuenta la UNAM sumaba casi 3 millones cuadrados de área construida. La universidad posee un patrimonio arquitectónico y cultural de alrededor de 300,000 bienes inmuebles y muebles. Y este año, 2021, maneja un presupuesto de 46,645 millones de pesos. 316 instituciones educativas tienen incorporados sus planes de estudio, sea de bachillerato, licenciatura y posgrado, y atienden a cerca de 80,000 estudiantes más de los que están matriculados en la universidad. Brinda servicios de revalidación, la DGIRE, la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, entonces permite hacer revalidación de estudios dentro y fuera del país, de estudios que se han realizado dentro y fuera del país, para otorgar validez con fines académicos a quien quiera en forma parcial o completa para que se pueda continuar estudios en la UNAM o en su sistema incorporado. En los últimos años, además, en ese interés, digamos, del liderazgo y de atención a las problemáticas, la UNAM ha mostrado la importancia de desarrollar acciones a favor de la igualdad de género y para eliminar la violencia contra las mujeres. Estableció una comisión
especial del Consejo Universitario, tiene un protocolo para la atención de la violencia, estableció esta como una falta grave, ¿no?, en la legislación interna, y creó la Coordinación para la Igualdad de Género. Asimismo, amplió la misión de la Defensoría de los Derechos Universitarios, una instancia que se había creado desde 1985 para atender la igualdad y la atención a la violencia de género. Estoy cerrando ya, déjenme apurarme. Todas sus contribuciones, de las que he hablado muy velozmente, han sido reconocidas de muchas formas. Por ejemplo, el otorgamiento de premios Nobel o de Príncipe de Asturias, doctorados honoris causa de las más prestigiadas universidades del mundo y premios nacionales de ciencias y artes a decenas de distinguidos universitarios. Como institución, además, ha recibido la declaración de la UNESCO de la ciudad universitaria como Patrimonio de la Humanidad y el premio Príncipe de Asturias en el 2009, además de destacados lugares, como comenté, en los rankings internacionales. De tal manera que después de un siglo y una década, la universidad ha formado cientos de miles de profesionistas, personajes ilustres de la ciencia, las humanidades, la cultura, la tecnología y las artes de México y América Latina. Sus egresados y sus académicos han sido protagonistas en la creación de instituciones que han permitido el desarrollo del país y han sido un instrumento muy generoso de movilidad. Sin las aportaciones de la Universidad Nacional, sería impensable la evolución histórica, social, económica y cultural del México moderno. Desde los principios de libertad, pluralidad, tolerancia, la universidad ha cultivado todas las disciplinas y todas las corrientes de pensamiento. Nuestro país ha sido estudiado, comprendido y transformado en parte gracias al quehacer de su universidad. A lo largo de estos 110 años, con diferencias y con acuerdos frente al Estado y los gobiernos de México, la institución ha mostrado una gran fortaleza. A ello han coadyuvado el compromiso y la entrega responsables de muchos miles de académicos y de trabajadores universitarios. La historia de la universidad refleja así los valores y los ideales del México moderno y contemporáneo. Es la Universidad de México y para México. Como institución pública, nacional, autónoma, laica y plural, constituye el referente cultural más importante del siglo XX. Ser orgullosamente parte de esta institución nos compromete a un desempeño responsable en cada uno de los ámbitos de nuestro quehacer cotidiano. Si nos asomamos a conocer esta trayectoria, nos reconocemos en la historia, valoramos el presente, ¿no?, y sus aportaciones, y nos esforzamos para consolidar su futuro. Esta universidad demuestra cada día su importancia para enfrentar adversidades y proponer rutas de formación, de crítica, de atención a la realidad para toda la comunidad universitaria y para la comunidad internacional. Muchísimas gracias.